Bueno, María Francis, muchas gracias por acompañarnos y por abrir Gracias a ti. este evento, que además nos sirve esta intervención para poner un poco de contexto digamos, la idiosincrasia vuestra, que seguramente conocéis, pero es bueno tener tu visión y comenzar un poco porque nos cuentes qué peculiaridades tenéis aquí, cuál es un poco la problemática que tienen los hoteles, cómo es la situación en este momento. Bueno, lo primero, agradecer tu invitación a ECOS. Hoy vengo en representación de la asociación, represento la vicepresidencia. Nuestro presidente no ha podido acompañarnos y ha delegado en mí la explicación que vengo a daros del sector y cómo ha sido la temporada, los retos y demás. Aplaudiré el formato, porque efectivamente estamos ya, creo que todos un poco cansados, ¿no?, de estas mesas redondas larguísimas en las que participamos a veces y somos cómplices. Yo el primero, Pero se agradece. Entonces, como tengo ahí un reloj que me marca 11 minutos, pues en 11 minutos voy a contaros todo. Intentaré no ser muy pesada, ¿no? Bueno, en primer lugar, hacer balance de cómo ha sido el verano, ¿no? El verano ha sido, pues bueno, de momento hasta agosto que tenemos los datos, un buen verano con 4 puntos por encima de los años anteriores en términos cuantitativos, ¿no?, que es lo que parece que les gusta a los medios y les gusta a la Administración, ¿no? Crecer, crecer, crecer. Y, bueno, en demanda exterior, decir que, bueno, que todavía somos un sector muy dependiente, podríamos decir, o, bueno, con una demanda exterior muy alta, un casi 70% no llega del mercado internacional, el resto nacional. Y en términos cualitativos, por dar un dato yo creo más bonito, o a mí me lo parece, es que la planta hotelera de la Costa del Sol en los últimos 7, 8 años ha realizado una inversión y una renovación de su planta, consiguiendo que casi el 70% de la planta hotelera haya sido renovada parcial o totalmente. La inversión está cuantificada en 500 millones de euros. Pues bueno, aquí poner un punto a la importancia que tiene también el turismo como tractor de otros sectores, como el de la construcción. Ahora hablaremos de esos retos que tenemos entre manos, ¿no?, de intentar la imagen del turismo, ponerla en valor, ¿no?, y ver que tiene muchas virtudes, ¿no?, como tracción de otros sectores, ¿no? Esto en términos cuantitativos. ¿Qué balance hacemos? ¿Qué conclusiones sacamos? Bueno, pues estamos satisfechos de los meses de junio, julio, agosto, donde, por ejemplo, la Costa del Sol ha experimentado un incremento de 4 puntos, la Málaga capital, que lleva una carrera apoteósica de 5 puntos, el mercado de interior, también el turismo interior, 2 puntos, es decir, satisfecho. Es verdad que la demanda nacional ha ido cayendo en los últimos años. Tenemos una caída me decía mi vicepresidente, de un 6%. Esto se debe a la coyuntura también económica de las familias españolas, donde, bueno, la inflación que voy a contaros, ¿no?, la vida cada vez más cara, alimentos, vivienda, tipos, en definitiva, creo que había una inflación de los últimos 4 años acumulada de un 16%, imaginaros, pues entonces la capacidad de ahorro pues ha caído. Entonces las vacaciones del turismo nacional ha cambiado. Ha habido muchos viajes al extranjero, a destinos muchos más económicos que España, que ya siempre han existido, pero ahora han nacido otros, Albania o otros tantos, Caribe, vuelve a estar otra vez de moda por precio. Y internamente, bueno, yo particularmente como hotelera que soy, decir que el mercado nacional sigue funcionando, pero bueno, ha reducido sus estancias, ya no viene tanto tiempo, decide y elige septiembre, octubre en lugar de agosto. Bueno, hay cambios, ¿no?, en esa demanda. Entonces, bueno, satisfechos, pero bueno, con cierta preocupación porque había un estancamiento ya en los precios, ya ese crecimiento que veníamos experimentando en los últimos años, pues ya hay que decir que creo que se acabó. Y tenemos encima además una responsabilidad, que es devolver un dinero, porque las inversiones no se hacen desafortunadamente con ahorros propios, se hacen con préstamos y bueno, tenemos cierta incertidumbre. Que si quiere engancho con el futuro, ya que... Sí, ya me has contado la valoración, digamos, también te iba a preguntar un poco más por el verano, pero ya nos has dado ciertos datos, con lo cual lo interesante sería ver cómo afrontáis esta situación ahora, ¿no? Efectivamente, yo creo que la marca mucho este estancamiento de precio. El futuro para los hoteleros siempre es incierto. Yo cuando me dicen, ¿cómo es el futuro?, digo, me repito todos los años, es incierto, pero es verdad que siempre hay incertidumbre. Yo creo que esto ya estamos acostumbrados. Yo creo que todos los que tenemos empresas, pero el sector turístico, que se mueve por mucho más acontecimientos globales o macroeconómicos, pues siempre será incierto. En este caso, insisto, el estancamiento de precios nos hace plantearnos nuestras previsiones en los próximos años.
que parecía que iban a ser siempre de crecimiento de 2 dígitos. Sabíamos que no, pero nos gustaba creer que esto no iba a parar nunca, ¿no? Pues ya se ha parado. Por lo tanto, que a pesar de lo satisfechos, ese es uno de los grandes problemas. Voy a tirar de chuleta para no pararme y poder contaros cosas interesantes y no dejar nada importante detrás. Decía aquí también una de las grandes preocupaciones que tiene el turismo es luchar y pelear porque este Gobierno, todos los que vengan, consideren el turismo como política de Estado, ¿no? Como un sector estratégico, como entendemos que es, por la generación de empleo que genera, que creemos que 3 millones de empleo en España creo que no está mal, como para darle la consideración que merece. Necesitamos esfuerzos económicos por parte del Estado, planteando el turismo como efectivamente lo que es un líder mundial y apostar por la profesionalización del sector, ¿no? Esa es nuestra gran lucha y nuestro gran deseo. A veces nos encontramos solos, entendemos que no nos escuchan, pero bueno, es un discurso que creo que no hay que dejar de hacer y poner en valor pues muchísimas cosas del turismo, ¿no? El turismo no deja de ser un sector que además apuesta cada vez nosotros lo entendemos así, un sector más humanizado, ¿no? Es un sector que apuesta por la diversidad que tan de moda está, ¿no? Por esa diversidad generacional, es el que más empleo juvenil tiene, por una diversidad de género muy fuerte, los indicadores de género más altos los tiene el turismo, y te diría que diversidad cultural. Yo creo que no hay un sector que integre a más culturas en sus estructuras como es el turismo. Entonces, yo creo que todo esto hay que ponerlo en valor y a ver si nos lo compran por aquí, pero en definitiva creo que es un sector que aporta muchísimo a la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Bueno, pues el sector de la Costa del Sol tiene retos muy grandes debido al crecimiento. El turismo ha crecido, yo creo que estamos ya por los casi 14 millones de turistas. Estamos hablando de un crecimiento en los últimos años del 16-20%. Y entonces esta capacidad, no solo la ha complementado el sector hotelero, sabemos que ha habido un cambio de modelo con las viviendas de uso turístico, que también nos han hecho temblar a todos por competencia, por desplazamiento de residentes. Todo esto nos ha hecho plantearnos que nuestros problemas se hagan más gordos, ¿no? Por ejemplo, los recursos limitados, ¿no? El agua es uno de los grandes retos, ¿no? A pesar de que haya llovido, no hay que dejar de pelear porque las infraestructuras cambien, mejoren y puedan estar a la altura de esta capacidad o este crecimiento turístico. La vivienda, otro de nuestros grandes retos. La vivienda para el hotelero es importantísima porque si no sus trabajadores, a pesar de la dificultad que es reclutarlos, se nos complica más aún cuando no hay vivienda accesible. Vivienda hay, pero a 30 o 40 kilómetros del lugar de trabajo, o viviendas muy caras, ¿no? Esto en parte lo ha provocado este nuevo modelo que ha venido a quedarse, que son las viviendas de uso turístico, que aquí hago un alegato a esa regulación de las mismas, un poco en justicia, ¿no? con el sector hotelero, pero efectivamente es una de nuestras grandes preocupaciones, la vivienda. He dicho el agua, he dicho la vivienda, la movilidad, que viene provocada también por este crecimiento, por este movimiento de las viviendas, que ya cada vez estamos todos más dispersos y venimos de todos lados, ya no sabemos por dónde viene la caravana. Y esto es uno de los problemas más complejos, porque a largo plazo parece, no estoy yo muy confiada, que viene un proyecto de crecimiento, de ampliación de la red ferroviaria, que desde que yo llevo en el mundo del turismo 20 años, pues llevamos reclamando esa extensión a Marbella, que ya no es Marbella, ya va por Algeciras y va para Nerja, de cómo de complicado se ha hecho esta movilidad, pero no queda aquí. Yo creo que carecemos de una red de transporte público que no merece el sector. Deberíamos de estar a la altura de ciudades líderes en turismo y me pongo a la altura de Londres o me pongo a la altura de Madrid, donde el desplazamiento sea lo suficientemente amplio. Y después para mí uno de los grandes retos es la planificación de nuestras administraciones, ¿vale? No planifican. Gestionan cuando el problema está encima. Tenemos la capacidad aeroportuaria que tenemos que gestionar y me quedo con un reto, por terminar con los retos del sector, en defender, y aquí os pido a todos vuestra ayuda y vuestro apoyo, lo autóctono, lo auténtico, lo nuestro, lo que nos diferencia de cualquier destino, ¿no? Que está en peligro y en riesgo, no sé si de desaparición, pero de ser residual, y no creemos que deba ser así. Los retos del hotelero, pues la productividad, que yo creo que en este ambiente, en este ámbito,
tenéis mucho que decir y podéis ayudarnos mucho a mejorar esa productividad gracias a la tecnología. De hecho, hay muchos ejemplos y muchas herramientas que, por lo menos, a nosotros nos lo han permitido. El absentismo, si podéis ayudarnos en eso, pues también, que bueno, es otro de nuestros grandes retos, y la profesionalización. Y después AECOS, como reto de la asociación, tiene por delante el reto de velar por la buena imagen del sector. Ahora mismo estamos en una campaña preciosa que se llama El Turismo es Más, de la mano de Hosteltour, creo que se llama Turismo es Más, pero después lo miro y lo ratifico. Pero tiene que ver con un manifiesto, ¿no?, donde hemos firmado hoteleros de toda España, asociaciones, ¿no?, donde estamos a favor de esa gestión responsable y sostenible y, en definitiva, pues volver a recuperar esa reputación social que hemos tenido siempre y poner en valor esto que decía, ¿no?, todo lo que hace el turismo en la sociedad, ¿no?, de esa generación de empleo, esa atracción. Solo como dato que se me ha pasado, que para mí es importantísimo, solamente el sector de la alimentación, el impacto que tiene el turismo es de un 20%, para que os imaginéis, si el turismo acabara desapareciendo, qué importante, ¿no?, sería la pérdida. Y después, vinculado, por terminar, que me queda, creo que no llega ni un minuto, no sé cómo hacerlo, pero me dará 30 segundos más, es la importancia de la tecnología, ¿no?, en el sector hotelero, que para eso estamos aquí, para hablar de ello. Aunque parezca extraño, yo creo que, o así lo dicen algunos informes, que el turismo pues lidera el sector de la tecnología en la economía global a los niveles, dicen, de las aerolíneas. Probablemente yo creo que hemos demostrado ya con el ejemplo simplemente de las agencias tecnológicas o las agencias de viaje online, las OTAs, pues yo creo que ahí ya tenemos para muchos años de liderar la digitalización, ¿no? Pero bueno, la digitalización, como sabéis, es mucho más, ¿no? Y hay una parte en la que existe todavía un gap muy grande entre las grandes empresas y las pymes. No olvidéis que el sector hotelero español y el de Costa del Sol mayoritariamente son pymes, medianas y pequeñas, y hay un gap muy grande donde requiere una inversión. La tecnología todavía cuesta en muchos casos y, bueno, ahí donde estamos reclamando ayudas por parte de la Administración y bueno, orientando a nuestros asociados para que entiendan que la digitalización no es todo. Cada empresa requiere de una necesidad y además hay necesidades al gusto de todos. Hay que desarrollar más automatismos dentro de las organizaciones, la automatización de procesos, las experiencias con el cliente, que son muchas, muy amplias, muy variadas. Yo creo que hoy aquí se va a ver muchos ejemplos. Y después estamos muy pendientes dentro del sector hotelero la importancia que va a tener la inteligencia artificial en los próximos años en nuestras organizaciones, en nuestra gestión. Y cierro diciendo que no hay digitalización, no hay tecnología, no hay inteligencia artificial si no viene acompañada de una buena transformación cultural de nuestros equipos y de nuestras empresas. Creo que es importantísimo y esto lo digo por experiencia propia. No ha habido ningún cambio en nuestra organización que no haya tenido éxito si no haya venido de la mano de un buen acompañamiento formativo, no técnico, de cambio cultural de estos grandes movimientos, llámese sostenibilidad, digitalización. Y como sé que viene Javier de Sexta Planta, me gustaría que os contara también ese gran proyecto que tenemos entre manos, se llama Biontren, que es un proyecto muy ambicioso que tiene la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía con los hoteleros andaluces, aunque decir que la mayoría de los que estamos dentro ya son costasoleños o malagueños. Vamos ya por, creo, 77 hoteles, y es un proyecto de intercambiar datos, información, para tomar mejores decisiones en la venta de nuestros hoteles. Y ahí se lo pongo votando, que él lo cuente, que tiene mucho más experiencia, y yo creo que, bueno, este es un resumen de lo que es nuestro sector y nuestra industria. Muchas gracias. Fantástico, muchísimas gracias, María. Gracias, un aplauso para ella.